TV UNAM y el History Channel presentan Universos Paralelos. Universos paralelos. En un universo paralelo que aún no logramos entender, ocurrió un fenómeno insólito. Hubo votaciones en México y el candidato de la oposición ganó por nocaut en el primer round y por mayoría absoluta. En un universo, los voceros del sistema argumentan que esto se debe a que las elecciones en México siempre han sido limpias y concluyen que esto es una prueba más de que aquí nunca ha habido fraude. Sin embargo, en un universo paralelo al universo paralelo de la versión oficial, tenemos el caso de las elecciones en el estado de Puebla. Puebla es el estado de los chiles en nogada, el mole rojo, las chalupas, el mole de caderas, la batalla del 5 de mayo y el camote. Allí, los ciudadanos tienen que tragar camote casi todos los días. Es la tierra de los delincuentes guachicoleros y de los políticos guachiculeros. En la más reciente elección se presentaron varios candidatos. Solo 2 candidatos tenían posibilidades reales de ganar. Marta Erika Alonso, la actual esposa del gobernador Rafael Moreno Valle, quien contendía por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y Miguel Barbosa, quien había sido aliado coyuntural de Moreno Valle, que contendía por la coalición Morena, PT, Partido Encuentro Social. En el universo del Instituto Nacional Electoral, el gobierno del Estado y la prensa oficialista, esas elecciones transcurrieron en perfecto orden. Sin embargo, en el universo bizarro de los poblanos hubo un cochinero. El día de las votaciones, el 1 de julio, se robaron con violencia 70 paquetes electorales y hubo 5 muertos. Ese mismo día, una camioneta de la Fiscalía General del Estado que transportaba boletas, urnas, credenciales de elector y armas, chocó cuando trataban de huir tras haber reventado una casilla en la colonia Tres Cruces de la ciudad. Los ciudadanos detuvieron a 2 de los operadores. El 3 de julio, grupos de Morena irrumpieron violentamente en unas oficinas del Hotel MM de Puebla, donde encontraron actas originales, sábanas, papelería electoral y decenas de operadores clonando y alterando actas. En el universo de la derecha panista mexicana, toda esta información solo tiene una lectura, y es que los chairos se ponen violentos cuando pierden una elección. Son las pejejuventudes hitlerianas. El INE vive en otro universo, pues no se enteró de nada. En el universo de las elecciones nacionales, el caso de Puebla arroja una ecuación muy clara. Si la oposición no gana con una ventaja de más de 10 puntos, le hacen fraude. Universos paralelos. Y de los universos paralelos bizarros que se viven en el estado de Puebla, hemos logrado hacer contacto con un personaje extraño, el director de la Jornada de Puebla, el maestro Aurelio Fernández, un gran periodista, un hombre correcto. Un saludo. Voy a saludar bien porque si no luego me salen con que... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pásale, por favor. No, pero por acá me dijo el productor que es por acá. Hay toda una coreografía aquí. Sí. Bueno, pues venimos de unas elecciones francamente atípicas. La versión oficial dice que esto se debe a que son elecciones limpias. Sin embargo, y ejemplares. Sin embargo, tenemos aquí en esta mesa a 2 testigos de que las cosas no fueron así. Tuvimos un enviado en Álvaro Obregón que nos puede dar su testimonio, y tenemos también aquí un enviado del universo poblano. A ver, Toño. Bueno, yo brevemente, el día de la elección fui representante en la casilla de mi colonia. Yo me metí porque me habían dicho que era una casilla de focos rojos, que el PRD de Leonel Luna operaba ahí durísimo, y pues sí, me tocó verlo, un operativo de compra de votos afuera de la casilla impresionante, que además no hubo manera de detenerlo, es decir, pedimos ayuda de observadores internacionales, yo agarré a los policías de la casilla y los saqué a la calle, pero nomás se quedaron parados así, es decir, hay mecanismos muy perfeccionados de fraude y no tenemos mecanismos para detener el fraude, pero de que hubo operativos así. Y luego supe que además toda la delegación de Álvaro Obregón y Coyoacán estuvieron plagados de cosas así. Y muchos otros lugares. O sea, sé que a pesar de todo hubo un fraude. No, de que hubo fraude, hubo fraude. Así,
ahí en Álvaro Obregón no sirvió porque perdieron la alcaldía, perdieron las diputaciones, pero de que lo hubo, lo hubo. O sea, la gente venció al fraude, En además. la Ciudad de México y en Puebla, el fraude cochino, como siempre ha sido al estilo priista, pero lo hicieron los del PRD. En Puebla, Y los del PAN. Y los del PAN. Oye, aquí te queríamos preguntar, es decir, sabemos que una de las grandes tradiciones de Puebla es la china poblana, ¿no? Y ahora queremos que nos hables de cómo está la chinga poblana. La Jesús, ¿verdad? Puso una obra de teatro que así se llamaba La Chinga Poblana. Allí estuvo la operación, fue quirúrgica y fue masiva desde hace mucho tiempo, ¿no? Recuerden que Moreno Valle gobernó de 2010 a 2016. Después colocó a un sucesor suyo 1 año y 8 meses. Y ahora quiere colocar a su esposa, Marta Erika Alonso, que reclamó que no se le dijera de Moreno Valle, por cierto. Y el Tribunal Estatal, totalmente entregado a los intereses de Rafael Moreno Valle, dijo, sí, no lo deben decir de Moreno Valle. Vamos a ver. Pero después el Tribunal Federal dijo, no, pues no es ilegal. Pero le prohibieron tanto al candidato del PRI como al de Morena que dijeran de Moreno Valle. O sea, se estaba así el nivel, ¿no? Entonces hubo una operación muy complicada. Yo creo que Rafael Moreno Valle es el mapache más conspicuo del país en estos momentos, el operador electoral más eficiente. Pero aún así, igual que aquí, le falló, no le alcanzó. Entonces, bueno, hubo entrega de, por ejemplo, entrega de viviendas y promesas de viviendas en toda la entidad. Tan solo en Cuetzalan, que algunos de ustedes lo conocen muy bien, hubo 3,000 acciones de vivienda, por ejemplo, en un lugar donde hay 10,000 familias. Pero así fue en todo el estado, con recursos locales y recursos federales, ¿no? Ándale, eso es el tema. Después hubo una obligación para los funcionarios de todos los gobiernos de llevar 10 o 15 personas a votar a fuerza por esta operación, a favor del PAN. A favor particularmente de Marta Erika y de los diputados locales, que era lo que le interesaba. O sea, que ganara su esposa la gubernatura y que hubiera un congreso favorable a él, para que no abran los expedientes, porque ahí tenemos más de 75,000 millones de deuda que ha dejado en términos de los PPS y todas estas cosas. Y aparte están todos los otros expedientes. Entonces, ya estaba planteado. Se aplicó el fraude, pero como todos vimos, se volcó la gente a salir a las calles. Yo creo que los propios operadores, o sea, la gente obligada a votar, votaba de manera diferente. Y entonces, a la 1 de la tarde del domingo, se dieron cuenta que no les iba a alcanzar. Entonces soltaron el viejo sistema fraudulento aprendido del priismo desde los años yo creo que de Manuel Ávila Camacho, como ganó, después para acá, ¿no? O sea, vamos a robarnos las urnas. A punta de pistola. Sí, como las películas estas que hemos visto. La ley de Herodes, ¿cómo se llama la otra? Exacto. Entonces, a punta de pistola, como fuera, a robarse las urnas. 70 Bueno, paquetes, hay ¿no? 70 registradas. Exacto. Yo estoy seguro que no se han reportado 40 o 50 veces. Claro. Bueno, 50 más. Ya estoy yo como Peña, con la historia del poli, ¿no? Sí, fue monumental el asunto. Entonces, claro, ya era muy burdo el asunto. Hubo un error técnico de una camioneta el domingo, que curiosamente mi compañera, Hanna, y yo nos la topamos y la fuimos siguiendo, a esa camioneta que se volcó. Y yo dije, esta es una mapachera. Pero cuando dio la vuelta y se metió, ya habían empezado los tiros en las casillas. Y me dice mi mujer exigiéndome, vamos a seguirla. Le dije, no vengo preparado. Sí, no, si no estaría aquí con ustedes. Sí, ¿no? Y en efecto, se dio la vuelta, se metió, se robó una urna, salió corriendo, la venía manejando una mujer, una joven, y otra chava de copilota, y atrás había 15 malandrines, ¿no? Que estaban recogiendo y armados, claro. Entonces salen por una callecita, entran a una calle principal y se chocan por la mala operación, chocan con uno, chocan con otro y se vuelca la camioneta, y la gente de la zona llega a ayudar a los heridos y se da cuenta que se desbordan las urnas, caen las urnas, las armas, y estos salen corriendo, logran detener a 2. El tigre,
que decían que iba a aparecer el tigre, anda por ahí el tigre, Pues, hombre. y el chamuco. Agarraron y les dieron unas cuantas palizas a los sujetos estos, y entonces sí apareció la policía. En todos los demás robos no había aparecido ningún policía. Y aquí aparecieron 100 policías, 100, los conté yo. Entonces así, a impedir que la gente dijera, cuenten los votos que hay acá, tomen nota, a ver que estos cuates dónde van a ir a parar, etcétera, ¿no? O sea, realmente hubo una expresión popular que duró, no sé, 6 o 8 horas ese día. Wow. Pero ese fue el primer domingo. episodio. Sí, el primer episodio, digamos, notable, ¿no? A ver, vamos a hacer un corte y ahorita nos sigues contando el resto de la novela. Órale. Buenas noches, bienvenidos a su noticiero Encabezados de Cabeza. Hay rebelión en el PRI. Al grito de que el partido debe estar en manos de gente honesta, militantes como Ulises Ruiz, Carlos Romero de Champs y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre exigen tomar la dirección del partido. Javier Duarte los apoya desde la cárcel. En temas electorales, el INE anuncia que habrá recuento voto por voto en la elección de gobernador de Puebla. El proceso será lento y tomará tiempo, declaró el consejero presidente Lorenzo Córdoba, porque los votos están regados por todas las calles de Puebla. Esta mañana, Belinda dio una conferencia de prensa para anunciar cambios en el futuro gabinete. Ella misma ocupará la Secretaría de Gobernación y también la de Cultura. Por otro lado, el presidente de la Coparmex dijo que ellos, los empresarios afiliados a esta central patronal, no están en luna de miel con nadie. Eso porque aún no se han divorciado del PRI y del PAN con quienes vivían en concubinato. Pues estos fueron los encabezados de cabeza, con este universo extraño de cabeza que puso al país de cabeza, pero que Puebla, este arroz se coció en el país, pero Puebla, dices tú, es el prietito en este arroz. Sí, así pusimos. ¿Qué más cosas pasaron en esta jornada? Bueno, es importante cómo se reconfiguraron las fuerzas, porque muchos que habían estado con Rafael Moreno Valle en 2010 rompieron con él por diferentes razones. Entre otros su cuñado, Fernando Manzanilla, que era además su operador intelectual electoral, ¿no? Entonces se las sabían todas. Había además gente del PRI que se pasó con Morena, que son los senadores que ganan el Senado, y había gente de otros partidos, como José Juan, que se pasaron a Morena. Renunciaron bien a tiempo, no fueron de última hora, digamos, ¿no? Rompieron y dijeron, vamos por acá. Entonces, pues normalmente sabían cómo se hacían las cosas. Claro. Y encuentran, claro, porque si lo hace la gente de izquierda, todos somos tan puros y babosos, ¿no? Que nos hacen el fraude en la nariz y no nos enteramos. Para los Pero toros sí, del Jaral, los caballos de allá. exactamente. Exactamente, cabrón. Entonces, dicen, llaman a la prensa, el martes, ¿no? Ajá. Llaman a la prensa, una rueda de prensa de esas normales, y dicen, les tenemos algo que enseñar, pero síganos. Y todos los periodistas, que eran como 40, los van siguiendo a 20 o 30 de Morena, y llegan a este sitio, que es un hotel que está en la parte poniente de la ciudad, más o menos, tradicional, es una zona importante.
Entonces entran y lo que se encuentran afuera, en un coche, es a un sujeto llamado Omar Blancarte, que es un viejo mapache, de esos mapaches formados en la escuela, las históricas escuelas, la escuela ¿no? de mapaches. Pero que lo jaló Rafael por ser muy bueno. Y entonces hay un episodio ahí que es muy bueno, está totalmente filmado, donde interviene una reportera nuestra de la Jornada de Oriente, Mónica Camacho, que le dice, ¿qué tiene usted ahí en los folders? No, son cosas personales, son cosas. Y entonces empiezan los arrebatones, Y ahí le jalan hace el folder. Neymar, ¿no? Ajá, y se tira de Neymar, nadie le hace caso y se para. Nadie le sacaron tarjeta amarilla ni nada, ¿no? Es muy famoso, sí. Entonces, pero lo que encuentra son listados. La gente de Morena tuvo el cuidado de agarrar las cosas y no tratar de no tocarlas para que llamara a la FEPADE. Bueno, la FEPADE se tardó 3 horas. Y el Oye, primero, llegaron rapidísimo. A mí no me pelaron. Todavía no llega. todavía no llega. Bueno, pero aquí había una FEPADE también de Rafael, ¿no? O sea, había un funcionario que también lo nombró él, porque todo el Instituto Electoral, todo el tribunal, pues son funcionarios nombrados por él. Por ejemplo, el del tribunal tiene 2 hijos candidatos del PAN. Entonces, bueno, ¿qué es esto, no? Bueno, pero a ver, la Entonces, historia. llegan encuentran a este cuate, descubren eso, llaman a la FEPAD, que no llega enseguida, llega que es el representante de, digamos, el empleado de Rafael, Moreno Valle, y lo sacan estos cuatro. Tú vete, ¿no? Le dan fuera, sí, es verdad que le dieron algunas zarandeadas. Bueno, pero no fue, digamos, una disposición de los dirigentes de Morena, que estaban muy cuidadosos, sino que ya había el tigre soltadillo, uno que otra pintita por ahí soltada, estaba caliente o había provocadores, lo que siempre hay. Bueno, total, entran a la sala y se encuentran con que están modificando las actas. Sí, así, ¿no? La famosa clonación de actas, que es una especialidad de Rafael, que ya habíamos advertido en el decálogo del fraude que hicimos en Puebla. Se hacen así las cosas, ¿no? Porque claro, estos viejos operadores de Rafael que se pasaron para acá, pues te iban contando, entonces tú ya sabías qué iban a hacer. Entonces resultó que esas llegaron al Instituto Estatal Electoral. Esas actas son las que llegaron. Actas originales. No, esas actas originales se las robaban y hacían otras, y esas eran las que pasaban al instituto. Ah, por eso. Sí. O sea, estaban sustituyendo las Sí. originales por estas. Porque lo que están diciendo es que no son las copias que les toca a cada partido. Es normal que estuvieran No esas. es cierto. todo No, eso. y luego también dijeron bien. que eran algunos representantes de casilla cansados, les tuvieron confianza a los representantes del PAN y les dieron sus paquetes, lo cual es un delito. Suponiendo que así fuera, es un delito. Pero además es totalmente inverosímil, eso no pasa. Pero No es bonita pasa la si tú le das 10,000 pesos como estaban dando. Sí, claro. Llegaron a dar hasta 40,000 pesos según qué casilla. Es que recuerde que Rafael Moreno Valle dejó una deuda en Puebla de 70 y tantos mil millones, pero además estaba concursando para la grande. Sí, claro. Entonces, O tenía sea, recursos tenía y a tiene mares. la lana, maestros. Y hay un historial ahí desde cuando era secretario de Finanzas con Melquiades Morales, su aliado. Entonces, en ese momento descubren todo eso, se avientan las sillas, lo que han ustedes visto en los videos, todo el relajo, hasta que llega FEPADE, detiene a 62, es una cifra que tampoco nunca ha quedado clara, se llevan a 62. ¿Quiénes estaban ahí? Pues estaba un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, nombrado por Rafael Moreno Valle. ¿Qué hacía ahí? ¿No? Por ejemplo. Aparece un personaje Pues iba que es... pasando por ahí. Sí, era una casualidad, ¿no? Sí. También de casualidad Tal vez estaba la con una novia y por eso no quería que se supiera. Claro. La jefa de prensa de la candidata, que es la sombra de la candidata, es decir, se llama Sandra Scott. Nunca se separa de la candidata. O sea que la candidata Agarraron a andaba la por ahí. candidata, esta estaba ahí, y entonces dicen, debe estar la candidata, porque nunca se separa. Wow. Entonces, todo el mundo empieza a buscar a la candidata, la confunde, se arma, ya saben, los Matías, que se arman esos casos, pero luego aparece un personaje que ojalá sea, ¿no?, de los últimos mapaches, no dejan de tener su gracia, que se llama Uquid Castañón. Entonces aparece y dicen, Tiene viene nombre de borracho, boxeador, ¿no? Sí, Castañón. Euquid. Yo sé que es Euquid, pero... Sí. Pues sí. Entonces dice, viene supuestamente borracho y la gente cree que viene borracho.
Y dice, no me respeta, no sé qué, amigos. Entonces todo el mundo se va con él. ¿Y qué pasa? En la parte trasera del hotel empiezan a sacar documentación, a aventar laptops por la ventana, a echarle agua a los CPUs. Ese fue el distractor. Para que no se encuentren las cosas y a que saliera gente que no se sabe a ciencia cierta quién era. Pero uno se suponía que era Marta Erika Alonso Hidalgo, de Moreno Valle, cuyas siglas son MEA, Marta Erika Alonso, ¿no? Hidalgo no suena, es H. Pero también que había personal del Instituto Estatal Electoral, ahí se ha dicho también. No sé si eso es verdad. Pero hay la configuración perfecta de una mapachera, ¿no? Sí. Como se decía, como decimos en el argot electoral. Eso es lo que pasó. ¿Qué dice el PAN? No, señores, era nuestra casa de campaña. Pues sí, pero había actas originales, sábanas originales, documentación, como en la camioneta, pero a lo bestia, ¿no? Entonces, la disputa ahora es que debe haber una negociación entre, yo creo que el equipo el equipo de Andrés Manuel López Obrador, desde luego, con el gobierno de Puebla, con Gali Fayad, probablemente con el propio Rafael y el equipo porque la situación está de estallido, ¿no? Sí, claro. Hubo una convocatoria para que el lunes, el domingo, hubiera una gran marcha. Hasta tú estabas invitado, según me enteré. Sí, yo iba a ir. No estaba invitado. ¿Ibas a ir? Sí, claro. Para hacer una gran marcha, y un tuit de Tatiana Cloutier dice, no hay marcha porque hay provocadores. Por seguridad. Por seguridad. Yo no sé si hay provocadores o hay negociaciones, pero si hay, si se puede resolver eso, debiera resolverse. ¿Qué crees que pueda pasar? Pero nomás te doy datos numéricos rápidamente. 1. Gana Andrés Manuel con el 55-56% de la votación en el Estado. Esa es otra, ¿no? Claro. Pues en presidencia gana con muchísimo. Los diputados ganan casi con los senadores casi con el 50%. De las diputaciones federales ganan 14 de 15, todo Morena. De las diputaciones del Estado ganan 16 de 26. Y está invirtiéndose la ecuación seguramente porque ahí también hubo fraude. Porque a Rafael le interesaba tener el Congreso para que no abrieran los expedientes y le avalaran todo. Y ganas 63% del Estado a través de los municipios. Ganas toda la mancha urbana grande, Puebla, las Cholulas, Amozoc, etcétera, etcétera. O sea, terminaría acorralada Absolutamente. Pero curiosamente solo gana la gubernatura, es lo que dijo ayer el PG. Y hay un diferencial, voto diferenciado sí hubo, sí, ¿no? Porque tampoco Barbosa era un gran candidato, es decir, simpático para todo el mundo, y hubo gente que no votó por él. Le hicieron caso a Gloria Trevi. Por decirlo amablemente. Sí, pero entre lo que sacó Andrés Manuel y lo que sacó él, hay un 30% de diferencial de votos. No o sea, es como, es una, más digamos, de 1 millón de votos, 1.100.000 votos. Quiere decir que es una votación atípica. Absolutamente atípica, es decir, inexplicable. Ok. ¿Me entiendes? Ayer, ¿qué pasó? Empezaron los conteos distritales y entonces aparecieron votos. ¿Por qué? Porque ya están contando las... Sí, fueron recuperando votos, ¿verdad? Cerca de 39,000 votos. Hay una diferencia, había una diferencia de, no sé, me acuerdo que eran como 5,000... Es 4%, no llega al 4%, ¿no? Okay. Pues ya empezaron a surgir los votos. Naturalmente que ahí, no sé si comparten mi opinión, pero creo que hubo fraude. No sé. Pero yo sí tengo una explicación, porque tú dices que es inexplicable, pero no, yo entiendo que hay un problema con una minera, por favor. Hay una cosa con una minera, que hay unos contratos, hay una licitación en la que podría estar metido un exgobernador, creo que se llama Moreno Valle. Casual. No, pero qué mal pensado, ¿por qué? No, ese rumor existe, claramente. Sospechosista. Yo creo que es mala leche tuya. Estás en contra de la familia. Exacto. ¿Cuál es el problema con que esa mujer sea gobernadora? Qué bárbaro. Ninguno, no es un acto de nepotismo, es de igualdad de género. Si ya fue él, que sea Tampoco ella. es una reelección. No. Ni va a gobernar 13 años y 8 meses. ¿Crees que se anule la Eso elección? de la minera no está muy comprobado, pero no importa lo de la minera. Ok. Es peccata minuta. Oye, Aurelio. Lo que tú tienes ahí son
El negocio ha estado en la obra pública. Ok. Es decir, una obra pública que tú hacías, aún con este gobierno de Mancera en la Ciudad de México, una biciclovía te costaba una cuarta parte de lo que cobraban allá. El Museo Barroco, ese Museo Barroco que no tiene nada de obra barroca porque no hay se la acervo. robaron de los otros museos que ya El había. barroco es el diseño para robar el dinero. Exacto. El barroco es la, barroco, sí, es la el administración. sistema de fraude. Ahí lo barroco es la administración. sí. Ahí deja una deuda de casi 8,000 millones de pesos. Audi, por ejemplo, la plataforma de Audi, donde alrededor, casualmente compraron todos los terrenos alrededor que aparecen de propiedad de los funcionarios, etcétera. Pues otros 8,000 millones de deuda que tenemos con eso. Y hablamos de cualquier cantidad. El negocio está en ese momento, está ahí, porque tú estás quedándote con un contrato, vete tú a saber de qué tipo, con por cierto, son las empresas de Atlacomulco, son OHL, son IGA, o sea, Rafael Moreno Valle está en el PAN, pero estaba en el PRI, pero es del grupo Atlacomulco, eso es más sabido, te lo dicen todos. O sea, los negocios los hizo con Peña. ¿Para qué? Para que nunca lo fastidiaran. Y ahí está el riesgo, porque perder la elección para Moreno Valle es probablemente perder todo, y hasta la libertad. Yo no sé si van a acabar con el fuero de los senadores, porque va a ser senador, ¿no? Yo quiero ver ya que empiece el Senado, que se siente Rafael y enfrente la Jesusa. No manches. Oye, creo que deberíamos hacer alguna recolección de estos nuevos sistemas de fraude, ¿no? Creo que deberíamos hasta de ilustrarlo. Nuevos Porque y creo que viejos. se están... Sí, no, pues es Oye, ¿por qué no hacemos un premio Estaría padrísimo. a la historia del fraude? Porque sería sensacional El que premio este fuera se el va último gran sofisticando. fraude. Sí. Que hagamos un arreglo, Jornada de Oriente Chamuco, Órale, para hacer el ya estás. premio al gran fraude de 2018. Y si alguien documentó, o, satirizó y hizo mil cosas con estos fraudes, es Ríos. Sí, exacto. Claro, en su Y memoria. Rapé nos quiere invitar a una exposición que se inauguró ayer Así es. en el Museo del Estanquillo. Deben de ver esta maravillosa exposición que se hizo con muchísimo cariño entre la revista Chamuco, el Museo del Estanquillo, la familia de Eduardo del Ríos y la Ciudad de México y el FONCA. En verdad no se hubiera podido hacer esta exposición, tienen que verla, está muy bonita, ¿Tú eres está el muy curador? cariñosa. No, el curador es Rafa, es el Te fisgón. voy a extrañar, era una provocación. No. Agárrenme. así. Por favor, no se la pierdan. Está maravillosa, está muy linda. Hay unos dibujos increíbles de Ríos en la revista Jaja. Hay Óleos. hay, Compraba esa hay revista. Acuarelas acuarelas, ¿verdad? de Había Ríos. chicas encueradas. Ayúdame, Rafa, tú Hay también. una estás- sección en entera bikini. dedicada al trabajo de Ríos en la prensa, que es un trabajo totalmente olvidado, ¿no? Y Que es de los 50. 59, 60, 61, pero además es muy interesante porque ni siquiera él tenía acceso a esos trabajos, ni siquiera él recordaba que esos existían, él nunca recopiló esos materiales y aquí nos los encontramos Qué bien. y aquí los estamos exponiendo. ¿Ahí en el Estanquillo? En el Estanquillo y, Exacto. y ya es el Ríos maduro. Ya es el Ríos, digamos, que está, defendiendo a Cuba, es el Ríos que está criticando al PRI, está muy, son materiales fantásticos y la verdad son frescos, desde 1959 no se veía. Queremos tanto a Ríos, se llama la se exposición, se inauguró ayer y va a estar hasta el 7 de octubre. el Pues 7 de vámonos octubre. ahorita, Y nosotros ya vámonos. nos vamos. Aurelio, muchas gracias, Oye, por gracias, haber mano, estado gracias, aquí. Aurelio. Gracias a Esperemos. ustedes. tienes que Ay, perdón, regresar, Ríos. Ya mano. tiraste, es que es un ¿A dónde, completo. mano? Hay que, Pues es que está padrísimo enterarse de esos chismes. Está genial. Pues ya es temporada de chiles en nogada, si quieren la próxima. No, ¿qué Pero pasó? yo creo que No. me dejaste pensando, Muchas yo creo que sí hubo gracias. fraude, fíjate. Demuéstralo. Compren la revista, el chamuco. El chamuco.